Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Durante todo este tiempo había pensado que él no la ayudaba mucho. No tenía ni idea de que había estado trabajando en secreto para ella. Su padre siempre había llevado una vida tranquila, pero había llegado tan lejos solo por ella. Rin, papá estaba tan asustado. Casi te pierdo una vez. No dejaré que vuelva a pasar. Si algo te pasa, no podrías seguir adelante. Renarin bajó la cabeza invadida por la culpa. Entendía a su padre por completo. La última vez, él había sido quien la había sacado de la piscina en el último segundo, justo antes de que diera su último aliento. Y esta vez les había ordenado a las amas de casa que la revisaran en su habitación cada hora. Se había asegurado de que no pudiera cerrar la puerta con la llave ni conducir sola. Estaba verdaderamente agradecida de que, incluso en sus momentos más difíciles, él siempre estuviera ahí para ella. Y esta vez tuvo la suerte de aún tener la fuerza para evitar hacer algo irreversible, algo que lastimaría a las personas que se preocupaban por ella. Aunque una vez la obligó a casarse con Kemjira contra su voluntad, ya no le guardaba rencor por ello, ni siquiera un poco. Lo siento, papá, dijo suavemente. Pase lo que pase de ahora en adelante, prometo que no volveré a hacerlo. Eso es todo lo que pidió Rin. Ahora que habían hecho las paces, Prenarin regresó a Warin. Entonces, ya puedes decirme, ¿no? ¿Dónde está Kem? Warin dudó un momento con expresión de conflicto, pero al cabo de un momento cedió. Para ser sincero, Kem no quería que te dijera dónde estaba. Prometí no hacerlo, pero tampoco quiero que mi hermana viva arrepentida para siempre. Se fue sin siquiera saber lo que realmente sentías por ella. Por eso he decidido decírtelo. La sala quedó en completo silencio mientras todos esperaban las siguientes palabras de Warin. Finalmente le entregó a Prenar en un papel con todos los detalles que tenía. Aquí es donde se encuentra Kem. Te lo digo hoy porque si esperas más, puede que no la vuelvas a ver, pero no te preocupes. Si vas a buscarla hoy, llegarás a tiempo. Warin se disculpó en silencio con su hermana. En ese momento, Kemjira viajaba a una provincia costera y poco después partiría del país para trabajar. Para entonces las cosas serían mucho más complicadas. Muchas gracias, Rin. Prometo que haré lo mejor que pueda. Llevaré a Ken a casa conmigo. Prenarin miró fijamente la información en su teléfono, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Se obligó a seguir comiendo como debía. Una vez había alejado a Kemjira, huyendo de su corazón, pero ahora era ella quien lo perseguía porque ese corazón se había llevado el suyo. Una vez que terminó de comer, Prenarin condujo sola hasta el lugar que Warin le había indicado. Era un hotel frente al mar en la provincia oriental. Antes de partir, incluso había reservado una habitación por si necesitaba pasar la noche convenciendo a su esposa de que volviera a casa. Pero había un problema. No tenía ni idea de cómo encontrar a Kemjira. No podía llamarla y solo sabía que Kemjira se alojaba en ese hotel. Solo podía esperar en el vestíbulo con la esperanza de encontrarla, y parecía que la suerte estaba de su lado. Poco después de sentarse, entró la persona que había estado esperando con una bolsa de plástico de una tienda. Verla casi le hizo llorar a Prenarin. Ahí estaba su traviesa alborotadora, que gira vestida informalmente como cualquier turista de playa, se volvió hacia ella. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones. Sin dudarlo, Prenarin se acercó a ella y le habló directamente esta vez. No la dejaría escapar otra vez. ¿Podemos hablar en tu habitación? Notó la vacilación en los ojos de Kemjira, pero al final fue bienvenida. En el momento en que entró,
En cuanto Prenarin entró en la habitación, el suave aroma familiar característico de Kemhira inundó sus sentidos. Era ahí su refugio perdido, pero aún así una tensión táctica persistía entre ellas, haciéndolas sentir como extrañas. Era extraño considerando lo unidas que habían sido en el pasado. ¿A dónde planeas ir? Brenarin preguntó cuando notó que había un pasaporte encima de una bolsa de viaje. Kemhira, que estaba abriendo una lata de cerveza, la miró antes de colocar otra lata delante de ella. Brenari no sabía que su esposa bebía cerveza. Con un suspiro de alivio la tomó y le dio un sorbo. Me estoy preparando para irme a trabajar al extranjero. Kemhira finalmente respondió. En el funeral de mi padre conocí a un pariente lejano. Me dijo que si alguna vez necesitaba trabajo, la contactara. Tiene contactos, pero el trabajo es en el extranjero. La contacté hace poco. El alivio que Prenarin había sentido antes se desvaneció al instante, reemplazado por una opresión en el pecho. Dejó la cerveza y alzó la mirada para encontrarse con la de Kemhira.